Me acuerdo de estar en Santiago de Chile, a punto de salir en el Estadio Nacional junto con Plácido Domingo, y me dijo: Pablo, nos debemos entregar al público en cuerpo y alma en cada nota, incluso en el error, porque somos humanos. A mí esas palabras me dejaron allí con una lágrima en mis ojos. Me dice ahora un poco. ¿Verdad? Yo también. A los 7 años salgo al escenario por primera vez. En un teatro pequeñito, pero era un teatro de estos que tenía historia, ¿no? Claro. Con los cortinajes de estos antiguos. Y claro, yo con 7 años, que la guitarra era más grande que yo casi. Claro. No te asustaste, te ilusionaba. Al contrario, me hizo como ¡buah! Me puse a tocar la guitarra y fue la primera vez que sentí algo único, que fue la conexión con las almas del público. Creo que tenemos todos los artistas una responsabilidad para tener un propósito más allá del hedonismo de los colores en un pintor o de las melodías y los sonidos que son maravillosos. Claro. ¿Qué quieres poner dentro de cada nota? En cada concierto yo visualizo como una intención y visualizo como si cuando estoy tocando cada nota musical es una pompa de jabón que yo comparto con el auditorio, y hay miles de pompas de jabón. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Impostura. Hoy tenemos el gran honor de tener con nosotros a Pablo Sainz Villegas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo ves de la resistencia aquí? A la ayer? impostura. Me encanta, al final son micrófonos, son cámaras, son altavoces y ventanas al público en general, a diferentes públicos, ¿no? Y quieras que no, las ondas a veces se cuelan en los sitios Pues sí. más insospechados. Cuando menos Cuando menos lo piensas, ¿no? Entonces, al final, para mí es todo transmitir mensajes y mensajes que nos inspiren, ¿no? Efectivamente. Bueno, para el que no lo sepa, Pablo es uno de los intérpretes clásicos más importantes del mundo y más reconocidos, ¿no? O sea, bueno, no te voy a poner en la situación de decir, sí, lo soy el mejor y tal, pero se podría decir que sí, ¿no? Has tocado en todo el mundo, has interpretado piezas de los mejores compositores con las mejores orquestas, ¿no? Así es, y yo creo que soy un resultado de los sueños, ¿no? Los sueños existen y eso es lo que nos define como seres humanos, nuestra capacidad de crear realidades, de crear sueños, de definir objetivos, y cuando uno define un objetivo le pone pasión, le echa toda la determinación, la paciencia, la pasión y todo lo que tiene, al final ese sueño cada vez se va acercando más, ¿no? Claro. Y llega un momento que ese imán de la pasión es tan potente que de repente ¡pum!, se pega en tu vida, en tu realidad, y el sueño se hace realidad. Y la verdad que desde niño siempre he tenido una capacidad de soñar con la imaginación, y cuesta lo mismo soñar pequeño que soñar grande. Claro. Y pues escojo soñar grande. Claro, ¿no? claro. Y de esos sueños grandes, algunos se tardan en crear días y otros años, Claro, o décadas, ¿no? décadas, Y claro. al final, pues todos estos teatros, orquestas con las que he tocado empezaron siendo un sueño, y bueno, pues me siento afortunado de tener esta oportunidad de salir al escenario, vivir mi sueño, compartir música, contar historias y que la gente me ofrezca su tiempo, Claro. estando allí, porque la música le pertenece a la gente, todo lo que hago al final es por y para la gente, y que ellos salgan de casa, se levanten de su sofá y vengan a un teatro para estar allí 2 horas conmigo. Claro. Para mí eso es un Es regalo. un honor, tiene que ser un sentimiento muy grande. ¿Cómo? Me parece curioso porque, claro, hablas de sueños. Normalmente un niño sueña con ser futbolista o con ser astronauta o con no sé qué, pero raro es el niño que se encuentra y dice, no, yo quiero tocar en el Carnegie Hall o quiero tocar en no sé dónde. Entonces, ¿cómo se va desarrollando ese sueño a lo largo del tiempo? ¿O desde pequeño ya sabías, cuando empezaste a tocar la guitarra, que querías ser intérprete y querías dedicarte a eso? Claro, hay muchos sueños, ¿no? Y los sueños van cambiando también. Claro. Y yo cuando era niño también quería ser futbolista. De hecho, Claro. se me daba muy bien la guitarra y el fútbol. Ajá. Y ¿Tuviste que decidir en algún momento tomar la sí, tesitura? pero también muchas veces la vida te va ayudando a decidir, ¿no? Ajá, sí. Y bueno, pues disfruté muchísimo jugar al fútbol como tantos y tantos niños, y creo que es una parte también, unos valores que transmite el deporte que son invaluables, y todo ese fuego que tengo dentro de mí, Claro, y que se esa expresaba pasión, con la claro. música, también Bien se expresa en el salía, deporte, claro, ¿no? claro. Vienen del mismo lugar. Claro. Entonces, no, fue algo natural, ¿no? Cuando yo jugué al fútbol hasta los 17 años, y
y tú ves, al final es como tú vas viendo el camino, cómo se van abriendo puertas o Claro. no, ¿no? Y bueno, se iban abriendo puertas... Se te va mejor la guitarra, ¿no? Correcto, se iban abriendo puertas más en el mundo de la guitarra. Voy a decirlo claro. Aunque si me pongo a pensar a veces, para llegar... Es muy parecido los caminos del deporte y de la música en la élite, ¿no? Al final somos una gran minoría los que llegamos arriba y podemos vivir profesionalmente, estar en un escenario. Y son procesos y caminos, como decía antes, de mucha determinación, de mucha paciencia, de mucho creer en ti mismo, ¿no? En lo que estás ofreciendo, de tener esos valores muy arraigados a la tierra, la humildad, el esfuerzo y dar lo mejor de ti en cualquier circunstancia. Te sientas mejor o peor, ¿no? Entonces, yo cuando era niño, a los 7 años... salgo al escenario por primera vez. Joder. Yo empecé la guitarra a los 6 años y un año más tarde el profesor organiza un concierto en un teatro pequeñito, pero era un teatro de estos que tenía historia, ¿no? Claro. Con los cortinajes de estos antiguos. Y claro, yo con 7 años, que la guitarra era más grande que yo casi, Claro. yo salgo al escenario por primera vez y tengo ese foco, ese cañón, ¿no? Ese círculo ahí en los ojos. Yo digo, ¡wow! Claro. Y todo el mundo me está mirando. Y claro, estaba deslumbrado, no podía ver a la gente que había venido, familiares y amigos, pero les sentía, ¿no? Sentía los ruidos de la No te chaqueta. asustaste, te ilusionaba. Al contrario, me hizo como, ¡wow! Y ahí Sentir dijiste, toda esa luz. este sentimiento me gusta. Me encantó. Claro. Y entonces me puse a tocar la guitarra y fue la primera vez que sentí algo único, que fue la conexión con las almas del público. En aquel entonces yo no sabía si eran almas, si era, o lo que Claro. fuese. Sí, era sí, una sí. conexión. Claro. Era una energía que me hacía ser más luminoso. Claro. Y esa luz, esa sensación, ese poder que uno siente al conectarse con algo que la música te da y te conecta y te abre el corazón de tantas personas, o que te abren el corazón de tantas personas. Ese es un sentimiento que poco a poco fue lo que definió mi sueño de yo quiero sentir esto otra vez, Claro. y otra vez y más veces, porque era algo que solamente estando en el escenario yo sentía. Claro. Y a partir de ahí, claro, le dije a mi madre, bueno, con 7 años, ¿no? Yo quiero salir otra vez. ¿Dónde? ¿Dónde es lo siguiente? ¿Dónde es el siguiente? Era un crío tocando una piececita, o sea, no es que fuese el Mozart de la guitarra, ¿no? Estaba empezando a tocar así cosas muy sencillas. Y entonces se nos ocurrió ir a residencias de ancianos. Entonces íbamos allí y todavía me acuerdo de los domingos y ir a diferentes residencias de ancianos de Logroño. Yo ya estaba viviendo mi sueño y estaba poniendo una sonrisa a los abueletes que estaban allí, ¿no? Y eso para mí yo estaba viviendo mi sueño de wow, estoy tocando para gente y estoy haciendo feliz a personas, que todavía me acuerdo de algunas de esas sonrisas, ¿no? Me gusta mucho esa reflexión, o sea, con la edad que tenía, que me parece asombrosa. Pues son cosas inconscientes que uno Sí, luego ha que lo racionalizado un siente. poco ya de Claro, mayor, pero que sí que ya había la esencia de esa emoción y sentías había un propósito detrás de todo eso que se estaba cumpliendo dentro de mí y que estaba haciendo un sueño hecho realidad, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias fueron las que poco a poco fueron definiendo mi sueño de querer dedicarme a estar en el escenario, viajar por todo el mundo, compartir con personas de todo el mundo, de diferentes culturas, y esto ya como adulto, pero el definir un propósito que es el de unificar la condición humana, ¿no? Claro. El recordar a las personas que todos los seres humanos tenemos una capacidad extraordinaria de sentir, de empatizar, y eso es algo precioso, porque la sensibilidad solamente necesita un recordatorio para despertar. Y estando en el escenario tengo esa oportunidad, ¿no? De decir a las personas acariciar, o la música acaricia, ¿no? Su sensibilidad. Además, y de repente dicen, wow, tengo un corazón que late, ¿no? Qué poder tan grande tiene la música para hacer eso, además, ¿no? Porque es unificador realmente, ¿no? Y trasciende a fronteras y a ideologías y a religiones. Y así es, todo. Así es. Y yo creo mucho en la diplomacia cultural. Ajá. Creo que tenemos todos los artistas una responsabilidad para tener un propósito
más allá del hedonismo de los colores en un pintor o de las melodías y los sonidos que son maravillosos. ¿Qué quieres poner dentro de cada nota? Y para mí eso es fundamental. En cada concierto yo visualizo, le pongo una intención y visualizo como si cuando estoy tocando, cada nota musical es una pompa de jabón que yo comparto con el auditorio. Y hay miles de pompas de jabón. Pero en cada pompa de jabón yo meto un mensaje. Es mi mensaje. Claro. ¿Tú crees que eso... Perdona que te interrumpa. No. ¿Tú crees que eso es lo que te diferencia a ti y te hace ser élite mundial? De otro intérprete, a lo mejor, que no sea élite mundial, que no haya llegado, esa emoción, ese sentimiento, no solo ese sentimiento, sino esa intención que pones, ¿no?, a la hora de tocar. Yo creo que hay artistas que no se lo han llegado a plantear, ¿no? Y si nos escuchan alguno de ellos, es también una invitación a que se lo planteen, ¿no? Le da fuerza a tu... Le da dirección, correcto. Claro. Le da una dirección... Y yo creo mucho en el poder de la intención y el poder de las palabras. Las palabras son las que crean. Claro. Eso es lo que nos diferencian de los animales, ¿no? Los animales pueden tener emociones, un perrito por su dueño, pero no pueden crear un avión, no pueden crear un ordenador, claro. no pueden crear arte. Nosotros sí, y es porque tenemos la capacidad de articular pensamientos utilizando palabras. Claro. Entonces, partiendo de eso, si ponemos una intención con palabras, ese arte va a tener una vibración y va a tener algo que transmitir. Y aquí viene la magia de la música y del arte. Y es todo muy personal y un poco metafísico. Pero siguiendo con esta metáfora y esta imagen de las pompas de jabón donde yo meto un mensaje, de repente esas llegan a las personas y es ¡pum! Claro. Llego aquí, se explota la pompa y dice, oh, hay un mensaje. Claro. Desenrollan ese mensaje y de repente ya no es mi mensaje, es el mensaje que ellos esperan o necesitan recibir, ¿no? Efectivamente, claro. Entonces hay una transmutación de lo que es mi intención, la intención, el mensaje, en el mensaje a su mensaje, el que quieren recibir. Está tu intención, luego está el mensaje que es objetivo, ¿no? O sea, lo que se transmite, la onda es objetiva y luego está la interpretación. Así es. Eso es precioso, ¿no? O sea, y ahí es donde está la percepción de cada uno. Claro. ¿no? Y la percepción de cada ser humano es tu realidad interior. Claro. Y ahí cada uno percibe el mundo según sus ojos interiores lo perciben, ¿no? Claro. Y lo demás se convierte en un espejo de ti mismo. Y ahí es donde tenemos una capacidad maravillosa de crecer como seres humanos, ¿no? De observar todo aquello que se refleja a nuestro alrededor. Y es una reafirmación de todos nuestros dones y también una oportunidad de aprender de todo lo que no nos gusta. Sin duda, claro. ¿Quieres decir algo? No, yo quería preguntarte si, bueno, para ti yo creo que no, porque si ya con 7 años sentías así la música, ¿o crees que hay una correlación entre el conocimiento adquirido de la música con el sentimiento? Es decir, ¿vas sintiendo más la música cuanto más conoces o no tiene por qué? Es un proceso para mí de vulnerabilidad y a ver cómo lo explico. Para mí la interpretación musical es como si fuera una pirámide y en esa pirámide la base es la técnica. O sea, necesitas toda esa formación técnica porque esa técnica, una vez que la asimilas y es parte de ti, la naturalizas, te abre la puerta a la expresión, a la emoción. Claro. Pero esa puerta, cuando estás en la emoción, que es el siguiente nivel de la pirámide, la musicalidad, la emoción, y de la emoción viene a ese mensaje, a ese propósito que sería la parte más alta, ¿no? Entonces está la técnica, la musicalidad, la emoción, el mensaje y el propósito, que es lo último, lo que completa ese proceso. Entonces, para mí ha sido un proceso en el que cuando era niño y salgo al escenario, era pura emoción, aunque mi técnica era mínima, pero era simplemente esa conexión y esa inocencia. Claro. Cuando yo evoluciono, empiezo a tener 13 años, ya la gente me decía, uy, toca muy bien en el conservatorio, de repente como que se enseña para tocar perfecto, ¿no? Claro. Y de manera inconsciente, porque el arte se basa en dar lo mejor de ti, claro. en esa, si puedes tocar la nota con esta calidad, claro. no te conformes con esta. Y eso son valores buenos, pero entendidos desde el lugar correcto. Claro.
Y yo lo asumía, empezaba a asumir ese perfeccionismo como algo propio, y entonces el escenario empezó a sentirse como un lugar de nervios, un lugar donde no me sentía cómodo. Pero yo quería estar ahí. Claro. Y entonces empecé a desarrollar un proceso de concentración muy profunda, pero que era forzado. Entonces yo era capaz de ir a ese lugar de concentración, manejar mis nervios, salir al escenario y estar en ese lugar así como muy zen, muy... Claro. ¿Qué pasa? Que era un sitio artificial donde sufría al final. Claro. Y entonces, ¿qué lugar estaba creando para el público? Un lugar que era forzado. Y la gente lo disfrutaba también, pero no había el abanico de la naturalidad. Claro. ¿Crees que se transmitía esa...? Sin duda, porque la gente también siente eso. Claro. Todos hemos sentido dolor, ansiedad y placer. O sea, forma parte de la condición humana. Y yo en esos años gané muchísimos concursos de guitarra, o sea, era capaz de ir así como cuando una persona sale a hacer una prueba de deporte y tiene que estar concentrado en 10 segundos y darle la diana. Claro. Pero claro, sufría. Claro. Y cuando fallaba una nota, lo único que me acordaba era de la nota que había fallado. Claro. Porque estaba el concepto de perfección de una manera... venía de un lugar, pues en realidad la esencia de la palabra perfección es que no es inherente al ser humano. Claro. Entonces, pero yo lo asumía como, sí, yo quiero ser perfecto. Sí, justamente lo bonito es la imperfección. Ahí está. Entonces, ahí es precisamente donde pude transformar, y esto ya de adulto, después de muchos años, entender mi propósito. Un día me levanté y dije, ¿por qué toco música? Con un papel, ¿por qué? O sea, llevo desde los 6 años. He entrado en una rutina que todos los días estudio muchas horas, pero ¿por qué? A día de hoy podría dejarlo si quisiera. Soy el libre albedrío, o sea, soy dueño de mis decisiones. Claro. Y entonces empecé a escribir el por qué, ¿no? Y empecé a entender el rol que juega el público en el escenario, ¿no? Y entonces yo todo lo que hago es por y para el público. La música le pertenece a la gente y mi mensaje es el de compartir, el de invitar a las personas a que vean reflejada la mejor versión de ellos mismos en la música. Claro. Que ellos se iluminen, que ellos tengan un momento de esas 2 horas de decir, pues qué bien me lo he pasado. Claro. Y que pongan una sonrisa en su casa y que se vayan con una sonrisa a su casa, ¿no? Claro. Entonces, para mí ha sido un proceso precioso de transmutación y la guitarra ha sido un espejo que me ha enseñado a ver mis dones y también mis monstruos más goyescos, ¿no? Claro. Y ahí es donde he evolucionado con ello y he aprendido a aceptarme en el error. He aprendido a entregar el error, ¿no? Y esto... ¿Tú crees que se abstrae eso a la vida en general, ¿no? O sea, totalmente, ese son lecciones de vida. Claro. Son lecciones de vida para cualquier ser humano, ¿no? Claro. Y me acuerdo de estar en Santiago de Chile, a punto de salir en el Estadio Nacional junto con Plácido Domingo, y me dijo, Pablo, nos debemos entregar al público en cuerpo y alma en cada nota, incluso en el error, porque somos humanos. A mí esas palabras me dejaron allí con una lágrima en mis ojos. Me erice ahora un poco. ¿Verdad? Yo también. Joder. Y fue de repente una lección de un grande, ¿no? Y es, sí, entrégale eso, no tienes nada que ocultar. Claro. Al contrario, ahí se siente identificada las personas también, porque nadie es perfecto, porque todos cometemos errores. Y si tú entregas el error forma parte de la creación divina. Claro. Y es algo incluso que va más allá de la perfección. Superior, Entrégaselo, claro. acéptalo. Claro. ¿Crees que existe, entiendo que por lo que cuentas sí, pero eso que llaman el flow state, o sea, la zona de fluir, que es como superior a esa concentración, ¿no? O sea, es una concentración que es incluso superior, pero nace de la relajación, ¿no? Al contrario, superior a ese momento. No tener complejo, ¿no? De abrirse completamente, ¿no? Eso es, ahí está el secreto, en mi opinión. O sea, por encima de ese momento que tú decías antes de estoy muy concentrado, muy directo, pero incluso por encima. Superior, exactamente, porque lo trasciendes. Claro. Y no lo puedes forzar. Es un estado de ser vulnerable en el momento, de naturalizar el proceso, claro. De sentir el agradecimiento, de ponerle la intención y de decir, pues este soy yo y me amo. Claro. Y salir al escenario y decir, pues
aquí os voy a compartir una historia, ¿no? Claro. Y en esa historia, que sea una historia, pues lo que es mi vida, ¿no? Y mi vida no es ni mejor ni peor que la de los demás. Es una vida con sus momentos alegres, sus momentos tristes, y ahí es donde se identifican las personas, ¿no? Porque todos tenemos esa capacidad de vulnerabilidad, y cuando se comparte, y aquí viene la magia de la música, hay algo que libera y que sana. Cuando yo en el 2006 empecé un proyecto social en Tijuana, he tocado para más de 45.000 niños y jóvenes de forma gratuita, y entonces yo les cuento historias, ¿no? Y una de las historias es, si tú estás alegre, ¿qué música te pones para escuchar? Claro. Alegre, 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 claro, porque cuando tú estás alegre, tú pones algo alegre y la alegría se convierte en éxtasis. Claro. Estás compartiendo esa emoción, esa vibración. ¿Y cuando estás triste? Música triste, ¿no? Claro. Música triste. Eso lo he pensado yo y nunca lo he ¿Verdad? entendido. Digo, encima que estoy triste me voy a martillar. ¡Correcto! Y yo les decía a los chavales, ¿escucháis música triste? Y yo, sí, música triste. ¿Y por qué? Claro. Lo que tú dices, Arturo. Y claro, yo ahí lo pensaba mucho. Yo decía, claro, porque la música se basa en la empatía. Y cuando tú estás triste porque te ha dejado la novia, y tú estás escuchando una canción de Alejandro Sanz, que me dejó mi novia, y que estás con el corazón partido, Claro. de repente dices, no estoy solo. Alguien me entiende. Alguien me entiende. Claro. Y además, a nivel armónico, las armonías del menor, Claro. una canción triste, te está llevando a ese lugar que te está liberando esa tristeza. Claro. Y entonces, después de esa canción, dices, bueno, pues aceptarlo, ¿no? Claro. No estoy tan triste, Claro. a seguir caminando, Claro. que ya vendrán tiempos mejores. Y ese es el poder de la música, que empatiza a nivel armónico con tus emociones. Y ahí hay una liberación de tus emociones. Las alegrías para recordarte esa alegría y ese éxtasis, y las tristes para decir, no pasa nada, es una caricia, un abrazo de un amigo, y a seguir caminando. Claro, efectivamente. A mí es que me parece impresionante. Tú sabes que yo este tema me encanta. Por ejemplo, la diferencia, o sea, las discrepancias que hay entre intérpretes y entre directores, ¿no? La forma de interpretar, valga la redundancia, una pieza, ¿no? Yo escucho, por ejemplo, al famoso, que hay gente que lo critica y hay gente que lo alaba, a Glenn Gould, ¿no? Y digo, esto no es lo que está tocando el otro, ¿no? O sea, es otra cosa distinta y es la misma pieza. Y me parece impresionante, pero digo, claro, ¿eso de dónde nace? Pues de su forma de ser y de entenderlo, ¿no? De entender la pieza. Para mí eso es fundamental, y ahí es donde el intérprete forma parte activa del proceso creativo del compositor. Claro. Que hay gente que no entiende muy bien, dice, claro, pero vosotros tocáis siempre la misma partitura, el mérito es de Mozart, ¿no? O de Bach, y en realidad el proceso creativo del intérprete es a través de un mundo extraordinario de sutilezas. Claro. Y es ahí donde entras entre nota y nota a intentar descubrir los tesoros que te ha puesto el compositor, que te ha escondido, ¿no? Y para mí el proceso de la música clásica, como la entendemos, empieza en el caos de infinitas posibilidades al que accede el compositor. Claro. El papel en blanco, y el compositor está ahí con millones de posibilidades. Las ordena, las trae en un orden, las estructura, las da coherencia y crea un viaje emocional. Para que eso pase a la historia, es una arquitectura tan grande, es una catedral gótica. Eso lo pone en papel. Y en esa estructura del papel ya son dos dimensiones que pasan a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, después de 300 años, 200 años, venimos los intérpretes y revivimos, le damos vida otra vez a esas dos dimensiones. Y en mi forma de acercarme a la partitura es, las notas están entre barras, ¿no? Como si estuvieran encarceladas en esos pentagramas, ¿no? Y están allí. Y hay que liberarlas, hay que devolverlas al aire, donde el compositor las concibió por primera vez. Y ese proceso de trascender las dos dimensiones de la partitura, liberarlas y crear esa arquitectura espacial, esa
esa catedral, allí atemporalmente, es el secreto del intérprete. Claro. Y esa catedral, teniendo esa estructura, no va a ser exactamente igual a como la concibió el compositor. Evidentemente, claro. La estructura va a ser idéntica, pero va a tener pequeños giros, pequeños matices, pequeños colores, pequeñas texturas que van a ser mías, ¿no? Claro. Como intérprete. Que la información está limitada, ¿no? O sea, en el papel. Con lo que Así dices tú, es. las dos dimensiones. O sea, no puedo interpretar exactamente lo que en realidad es lo mismo que antes, ¿no? La intención, el mensaje y la percepción, ¿no? Exacto. Intento maximizar, o se presupone que está maximizado el medio en el que se expresa, pero no tienes toda la información ahí. Y ahí Así es donde está la es. complejidad. Y ahí es donde está la complejidad, y ahí es donde, gracias a Dios, se nos abre un horizonte expresivo, Claro. creativo muy grande, Claro. pero a través de esa sutileza, esa ventana de lo sutil, ¿no? Claro, De entrar y decir, wow, claro. ahora esta gama de colores que va del naranja al amarillo, y hay miles. Claro. Wow, ¿cuál ¿Cuál escojo? cojo? Claro. Y entonces eso para mí es mágico. Y luego el tercer proceso emocional, hablamos del compositor, el intérprete, es el público. Donde de repente ellos, a través de su sensibilidad, completan el círculo creativo con su percepción. Ellos son testigos de la creación musical. Y sin ellos, la música no existiría. Igual que nosotros, sin una persona que nos mira a los ojos, si estuviéramos solamente un ser humano, no existiríamos. Claro. Somos una creación porque nos damos credibilidad, somos testigos de la existencia del otro, ¿no? Claro. Y así pasa con el arte, ¿no? Totalmente. Y para mí es algo tremendamente extraordinario, la capacidad que tiene el arte de seducir, de inspirar y de acariciar el alma. Lo es que precisamente que ahora que mencionas eso, antes cuando mencionabas la emoción que a ti te generaba el actuar, ¿no? Yo estaba pensando, claro, es que cuando yo voy a un concierto y siento eso, en realidad yo estoy o sea, es el espejo de ese sentimiento, ¿no? O sea, yo es que estoy sintiendo también y me emociono, ¿no? Así es. Pero claro, es que el sentimiento de generarlo tiene que ser casi incluso mayor, ¿no? Porque tú eres el que está manipulando esas emociones y eso es... Yo digo que me considero un poeta del aire, ¿no? Y en cierta manera todos los músicos estamos manejando una realidad que no podemos tocar ni podemos ver. Uh-huh. Y ese tipo de experiencias en la vida son las más poderosas. Claro. Porque sabemos que existe, pero no la tocamos, no la vemos. Entonces, para mí, cuando entras en esa dimensión, está todo lo místico, lo mágico. También lo profano, todo tiene cabida ahí, ¿no? Y como decía al principito, todo lo que no vemos ni tocamos es lo profundo en la vida. Y para mí, cuando entras en esas realidades, sí, hay una capacidad de unirnos en algo muy profundo. Y yo, cuando estoy interpretando, necesito la música para crear ese espacio. Sin la música no lo puedo crear. Uh-huh. Y es como traer esa dimensión de lo etéreo y de lo divino y encauzarlo a través de mi sensibilidad, creando un espacio, ofrecer la mano al público. Claro. Y decirle, confía, ven conmigo, estoy contigo, yo soy uno más. Yo soy uno más. Claro. Yo estoy ahí contigo, escuchándote también. Y ven a este espacio. Y cuando se consigue eso, es muy poderoso. ¿Tú lo percibes eso? Lo percibo. Y no lo puedes forzar. Claro. Y cuando pasa, es lo que los flamencos llaman el duende, ¿no? Apareció el duende, claro. Apareció el espíritu. Claro. Y cuando eso aparece, todos lo sienten. Es ese momento de... ese silencio mágico, ¿no? Ese silencio donde se convierte en espacio, donde el tiempo se para y la poesía aparece. Claro. Y ahí, bueno, ese momento es el que realmente me hace que lleve dedicándome a la música desde los 6 años. Son esos momentos, claro. No es el aplauso. No, claro. Es ese momento místico donde el público me abre su corazón, yo abro el mío y juntos
creamos un espacio colectivo muy poderoso. Claro. ¿Ha habido alguna vez que no haya sentido esa conexión? Sí. Muchas veces. Claro. Y como profesional es también aprender a manejar esas situaciones, que soy humano, que no siempre aparece, Claro. porque es algo incluso superior a mí. O sea, yo soy un poco claro. el alquimista, Claro. que está allí intentando que el plomo se convierta en oro. Claro, que la responsabilidad no es exclusivamente tuya de eso, ¿no? Claro. Sí y no. O sea, yo sí que la asumo, fíjate, yo sí que la asumo, porque al final yo soy el alquimista y estoy el elemento del plomo y la capacidad de transformarlo en oro está ahí. El plomo es plomo y el oro es oro. Pero a veces, porque soy humano, Claro. de repente esa magia, ese espíritu, esa chispa, por lo que sea, porque de repente No salta. ese día llegué cansado, porque el día anterior tuve 12 horas de vuelo, o me sentó mal la ensalada que comí antes de salir al escenario, de repente no pasa. Claro. Y aprender a manejar esa situación y no frustrarte, sino aceptarlo y decir, bueno, hoy no estoy sintiendo o no estoy creando este espacio de acariciar la divinidad del mundo, pero aún así es bellísimo. Claro. Y también es bello, ¿no? Ser humano y mostrarte humano y decir, bueno, pero os estoy contando una historia que es muy bonita también. Claro. Y depende de mí eso, ¿no? Como alquimista, como contador de historias, como poeta del aire. Es decir, bueno, hoy no es uno de esos días, pero aquí está mi sonrisa. Claro. Y aquí abro el corazón aún así. De todas formas, claro. Y en ese corazón hoy, bueno, le está costando un poco más, pero es que así es la vida. Así también cualquier familia que se levanta y tiene que ir a trabajar y no todos los días son iguales, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, pues es bellísimo y es aceptarlo con lo orgánico de la vida, con el fluir de la vida y mira, cuando se siente estar agradecido, cuando no se siente decir, bueno, pues mañana será otro día. Claro, efectivamente. ¿Tienes alguna anécdota así especial en algún país, alguna cultura que te haya impactado de manera superior? O sea, A ver, cómo la gente percibe la música clásica se expresa de diferentes maneras dependiendo de la cultura, ¿no? Claro. Los asiáticos, o más concretamente en Japón, son como su personalidad, ¿no? Entonces se expresan y aplauden mucho, mucho, mucho tiempo, pero todos así, casi muy respetuosos, ¿no? Claro. Yo una vez me acuerdo, en la primera fila, estaba tocando el concierto Aranjuez con la Orquesta Nacional de España y vi a una japonesita con una lágrima aquí. Cuando ves a un público que se emociona hasta tal nivel que se expresa en forma de una lágrima, la misión está cumplida del arte y de la música, ¿no? En otros países como Estados Unidos son mucho más efusivos, gritan, se levantan enseguida, y eso es maravilloso, porque al final este mundo hay tantas culturas, tantas voces, tantas raíces, que lo que hace es que nos enriquezcamos unos de los otros, ¿no? Y en estos momentos de tanta polaridad, la música expresa un lugar común, que es lo que nos unifica como sociedad y como una humanidad, que es nuestra capacidad emocional, nuestra capacidad de conectar a nivel de las emociones. Pero cada uno tenemos nuestra voz, con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, nuestra percepción y nuestra forma de entender el mundo. Y tenemos una oportunidad muy bella de transmitir nuestra voz, nuestras raíces, nuestra verdad al final. Claro. Pero esa verdad no es la única verdad. Cada ser humano tiene su verdad. Y cuando las verdades se juntan y se abrazan en respeto, tenemos una capacidad de aprender los unos de los otros. El mundo sería muy básico si solamente está el extremo de lo blanco y lo negro. Si solamente tenemos la derecha y la izquierda. Si solamente tenemos el día y la noche. El mundo es mucho más que eso. Es un mundo multicolor, como decía antes, con una gama de colores infinitos. Continua, claro. Y ahí disfrutemos de este multicolor que tiene el mundo, porque así somos las personas.
pero desde esa empatía, desde ese recordarnos que al final desde el respeto podemos sentarnos y hablar de todo, y que si nos enfadamos, después también nos podemos dar un abrazo. Entonces, bueno, pues para mí me emociona porque ese es mi propósito como músico. Y soy un idealista, sí, pero si no hay un Quijote, pues ¿qué sentido tiene la novela, no? Claro. ¿Qué sentido tiene Sancho y qué sentido tiene Dulcinea? Bueno, tú tocando lo consigues hacer que las personas olviden esa polarización y todos, Sí, claro. todos estén en una sintonía. Sí, en sintonía. Es en como la misma la comparación que hacíamos antes con el deporte, en realidad sucede igual, ¿no? O sea, si el Madrid mete un gol, pues puede estar el tipo más de un extremo y el del otro y se abrazan, ¿no? O sea, Así es que es. sucede lo mismo. Es esa emoción superior que por eso a mí cuando la gente denosta el fútbol, por ejemplo, creo que se dejan algo en el camino, ¿no? Que es esa emoción que genera, que digo, que es superior a todo libro que tú quieras leer o pretensión intelectual que tengas, ¿no? O sea, Mira, en mi entender el ser humano es un ser humano poliédrico y a nivel emocional también. claro. Y hay emociones que vienen de lo denso, que podríamos decir, el rugir de un estadio de fútbol, que te sale lo más ancestral. Y es una emoción también que está dentro de nosotros y que también tiene derecho a expresarse y que es bueno que se exprese. Evidentemente. Y luego está también en todos los seres humanos la parte de lo sutil Ajá. y la parte de la expresión de lo sutil. Y yo lo que vengo a recordar es todo ese lugar de la expresión emocional de lo sutil. Y en el mundo en el que vivimos sí que nos lleva en cierta manera a toda esta parte de lo denso, del grito, de lo alto, del volumen alto, de las discotecas, de los estímulos, ¿no? Lo rápido, Y yo en mis conciertos, en ese espacio, es como, vayamos a lo sutil, entrad aquí. Y en ese espacio, en esas 2 horas, como decías antes, aquí somos todos uno, aquí nos unimos. Y es a través de lo sutil que también en esa ventanita, que es muy pequeña porque es de lo sutil, pero abres y de repente se te abre todo un universo, ¿no? Claro. Y es el universo de lo sutil, de lo lento, es lo que yo recuerdo con la música. Y una anécdota que me ha venido ahora mismo, que hablando del espacio común, el pasado septiembre la Orquesta Nacional de España fue invitada en Colombia a tocar un concierto, una gira de conciertos, y yo toqué el concierto Aranjuez como solista con ellos. Y el promotor, Ramiro Osorio, una persona que ha hecho por la cultura y por Iberoamérica, que es un concepto también que a mí me apasiona, el paniberismo, y como 500 millones de personas tenemos un mismo latir y que nos une y que es un palpitar importante en el mundo, acuerdo, sí. y una forma de entender la vida. Bueno, Ramiro Osorio dijo, mañana he conseguido traer al concierto a todos los miembros de la mesa de negociación del proceso de paz de Colombia. Están pasando por unos retos inmensos, no hay manera que se pongan de acuerdo, llevamos ya 5 años con el proceso de paz, Claro. está estancado en muchos aspectos. He conseguido que se sienten ahí todos. Yo dije, wow, con este propósito que yo tengo de unir a las personas, de tener esta oportunidad, y lo había visualizado y lo había soñado, de qué bonito sería tener a líderes políticos de diferentes ideologías sentados ahí, Todos, claro. durante 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, y simplemente todos juntos en ese lugar común que es el que crea la música. Claro. Bueno, pues eso se dio. Y claro, yo esa noche estaba, wow, qué intención más bonita, mañana tengo esta oportunidad como alquimista de estar ahí, de crear un punto de encuentro. Y entonces a mí me gusta hablar y utilizar el poder de la palabra, ¿no? Para transmitir y comunicar y crear ese espacio, ¿no? Pero claro, es un tema muy delicado.
gente que venía de la guerrilla, que había matado a personas y que estaban allí sentados. ¿Y qué digo, no? Y entonces, justo fue antes de salir, me toqué Recuerdos de la Alhambra, que es una obra muy evocativa y que invita al silencio al final. Entonces, digo, les voy a invitar al silencio. Les voy a invitar a que guarden ese aplauso y que nos fundamos en un silencio. Y dije, al final de la pieza va a haber un silencio muy emotivo. Os invito a que nos unamos todos a ese silencio del espíritu, porque el silencio del espíritu es la paz. Claro. Y fue terminar esa pieza. De repente, 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto. Sí. Y estábamos 2000 personas allí. Y nadie hablaba. Nadie. En silencio. Estaban las 80 personas de la Orquesta Nacional de España detrás mío. Yo con la guitarra. Y yo dentro de mí, como un mantra, me repetía: el silencio del espíritu es la paz. El espíritu del silencio es la paz. El silencio del espíritu es la paz. Fueron como 3 minutos de silencio absoluto. Y en esos 3 minutos hubo paz. Joder. Qué bonito, ¿no? Ahí se sintió la paz. Es como una pausa, ¿no? O sea, se pone en pausa todo, es tremendo. Son momentos, bueno, muy profundos, muy profundos. Y al día siguiente, una de las líderes de las guerrillas, que había... Todos estos procesos ideológicos empezaron como ideologías, ¿no? Claro. Y esta mujer era una antropóloga de estudios y todo. Y le envió un mensaje precioso, ¿no?, a Ramiro, donde decía: el que no haya sentido ese silencio no tiene corazón, ¿no? Pues qué bonito, ¿no? Entonces, para mí, son oportunidades que me da la vida. Claro, o sea, eso lo sientes tú como... O sea, ese es el mayor regalo que te pueden hacer a ti, ¿no? Así es. Totalmente. Como músico, tener esa oportunidad de invitarles a ese espacio, porque ese es mi propósito. Claro. Y tener una oportunidad así fue de una enorme responsabilidad, y lo hice con mi mayor vulnerabilidad y respeto, ¿no? Y con el ánimo de, pues sí, de mis mejores deseos de encontrar la paz para todo ese proceso que están viviendo, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo pasas tú de gira habitualmente? Mira, pues soy nómada. Soy nómada. La fortuna es que viajo con mi mujer y mi niña de 10 meses ahora. Ah, joder, qué suerte, claro. Viajamos por todo el mundo juntos. Entonces es una aventura, ¿no? Claro. Hay muchos colegas de profesión, músicos clásicos, que viajan. Es una profesión complicada para conciliar la familia, ¿no? Y que viajan solos ellos y que dejan las familias detrás. Claro. Y tienen muchos retos, ¿no? Nosotros hemos escogido el viajar juntos. Bonito, claro. Es precioso, son mi inspiración, Joder, son mi apoyo. Tiene que ser un sueño para ti. Es un sueño, un sueño. Y el salir al escenario dando un beso a mi mujer y a mi niña, estar allí calentando en el escenario y que aparezca a gatas, ¿no? Claro. Y que se me quede. A veces se me mete por debajo la silla y aparece por aquí debajo mientras que estoy, y se pone así con la cabecita. Me ha dado el mayor regalo que me puede dar cualquier ser humano, que es el de ser padre, ¿no? Y eso me lo ha dado mi niña. Y eso es un regalo que todos los hijos damos a sus padres, solo por el hecho de existir. Y estoy tremendamente agradecido a mi niña
por darme ese regalo que me hace otro artista. Claro. Porque además, o sea, ¿Has notado ese cambio? Claro, como músico, lo que expreso es lo que soy. Claro. Y ahora soy padre. Claro. Entonces tengo una historia más que contar, ¿no? Que es la de padre. Y hay como un propósito cumplido bioemocional, espiritual, no sé cómo explicarlo, de que estamos aquí para seguir expandiéndonos, para seguir creciendo, para seguir evolucionando, ¿no? Claro. Y parte de esa evolución pues es biológicamente el tener unos niños los hijos, ¿no? Que se convierten en un espejo precioso también de uno mismo, ¿no? Sí, claro. Tanta cosa bonita me da un poco de saltar a otro tema. Joder, sí. Deberíamos haberlo hecho al revés. Sí, voy a revisar esa, pero no me Estaba queda. genial. Sí. Tienes una faceta también. Estamos aquí dando brincos. ¿Ya? Sí, ¿no? El equipo está dando fallos, pero bueno, seguimos. Pero bueno, es lo que decíamos antes, ¿no? Al final, Esto es lo bonito del esto directo. es lo bonito del directo, ¿no? Que al final pues es aceptar la tecnología y todo. Mira, tengo un buen amigo que es el ingeniero de sonido de Elton John, de Plácido Domingo, de tantos otros, ¿no? Y Plácido Domingo me ha llevado a tantos estadios, incluido el Santiago Bernabéu. He tenido esa oportunidad preciosa. Y este ingeniero de sonido siempre es muy tranquilo, ¿no? Y me acuerdo en ese concierto al Santiago Bernabéu con muchos problemas con el sonido, y claro, es un estadio, o sea, dice... Yo le pregunté, ¿cómo estás siempre tan tranquilo? Y dice, pues mira, cuando algo va mal, pueden ir mal las cosas porque hay miles de cables que están conectados y miles de botones de diferentes parámetros. Y dice, si me pongo nervioso, seguro que no doy con la solución. Si estoy tranquilo, pues digo, no sé si daré con la solución, pero por lo menos es más fácil que dé con la solución. Hombre, técnicamente es simple, pero asimilar eso tiene su... Tela, ¿eh? Tela, eso Estar ahí en el para Santiago mí... Bernabéu sabiendo que todo el mundo... De hecho, una anécdota, estando en el Santiago Bernabéu, precisamente salgo y teníamos pinganillos, ¿no? Para escucharnos a través de los pinganillos. Claro. Y cuando salgo, de repente toco la guitarra y se escucha en el estadio, pero no se escuchan los pinganillos. Y de repente, y yo estando allí, que no se escucha. Ya salieron 10 técnicos por todos los sitios, me empezaron a tocar todos los botones, tal, no sé qué. Total, que se les había olvidado enchufarlo, encenderlo. Pero claro, para ese momento que se dieron cuenta de eso, ya me habían puesto al máximo el volumen de mis pinganillos, con lo cual no podía escucharme. Total, que me los tuve que quitar y tocar a pelo allí en el Santiago Bernabéu para 85.000 personas, que fue también, bueno, un sueño hecho Otra realidad. experiencia. Joder. Y después está también tu faceta inversora, ¿no? Aquí es donde pasamos de blanco a negro. Claro. Por eso te dije. Si ya has visto que esto es un caos, no hay orden ninguno. Esto sí que es el caos absoluto. ¿Verdad? Las cámaras que fallan. Pues bueno, nos lo pasamos bien, ¿no? Que es lo importante. Eso es de lo que se trata. Tu faceta inversora, nos dijiste antes que inviertes en bienes inmuebles. ¿Cómo te da por ahí? A ver, creo que las finanzas son fundamentales. Forma parte de la humanidad. Desde que tenemos conciencia de humanidad, ha habido trueque, ha habido el tema de las finanzas. Y es algo que para mí es una asignatura que yo, si fuera ministro de Cultura, o de Educación, perdón, la pondría en todos los colegios. Iniciación a las finanzas. Con un curso, vamos, te conviertes en experto. Claro, sí, sí. Es que incluso para desarrollarte en la música, que si no tienes esas bases no vas a ir a un concierto a escuchar una pieza. Claro. También, claro, porque el tiempo te compra experiencias, te compra calidad de vida. El dinero te compra experiencias, te compra calidad de vida. El dinero te compra tiempo también. Y el tiempo es más valioso que el dinero. Claro. Entonces, partiendo de esta premisa, yo desde hace muchos años digo, yo quiero comprar mi tiempo.
Mi objetivo no es tener dinero por tener dinero Claro. y amasarlo en el banco, ¿no? Claro, es un medio, ¿no? Es cuidar, porque es una energía el dinero, se mueve, viene y va, ¿no? Y es cuidar esa energía. Como creo todos los sueños, pues también pongo mis sueños y mi visualización y mis proyectos y mi estrategia para cómo cultivar ese jardín de las finanzas, ¿no? Claro. Que es un jardín, tú lo tienes que lo tienes que regar, lo tienes que cuidar, lo tienes que podar. Y entonces, y ese jardín, como en la de todos, empieza con una semilla. Y desde una semilla tú puedes empezar poco a poco, a tu nivel, puedes empezar a hacer un pequeño bonsái, y del bonsái Claro. empiezas a crear una planta más y luego lo empiezas a armonizar. Bueno, partiendo de esa base, yo utilizo el poder de la palanca de la deuda. Entonces, ¿qué significa esto para algunas personas que igual no están muy en finanzas? Es muy básico, ¿no? Pero tú cuando te compras un piso, por ejemplo, haces una inversión de un piso, que no sea para tu vivienda, claro. Si es para tu vivienda, pues es una inversión más limitada porque no te está dando pasivos, ¿no? Pero yo es que soy nómada, entonces yo no tengo casa. O sea, o tengo varias casas, pero las tengo alquiladas. Entonces eso ya me está generando un pasivo. Entonces, en lo que baso es tener la entrada, que es el 20%, generalmente es el 20-25% de un piso. Voy a un banco y solicito el 75 o el 80% de esa, que va a ser deuda, es una hipoteca. Claro. ¿Qué pasa? La diferencia si yo invierto a tocateja, imagínate, un piso de $100.000, yo voy allí y compro el piso de $100.000, ¿vale? Yo alquilo ese piso y un piso de $100.000 voy a alquilarlo por $500, por ejemplo. Muy bien, ¿vale? Está todo bien, estás recibiendo $500 al mes. Muy bien. ¿Qué tal si con esos 100.000, eso ya no es a tocateja, sino que utilizo el poder de la palanca de una deuda, ¿no? de una hipoteca? Entonces, ya Claro, de esos rentabilidad 100.000, es muchísimo. correcto, ellos me van a dar 4 o 5 veces más, con Claro. lo cual se convierte en una inversión de 600.000. Ya no es una casa de 100.000, ya es una casa de 600.000. Y una casa de 600.000 la puedo alquilar no por 500, sino por 2.000. Claro. Música para mis oídos. Música para los oídos. Y ese secreto, algo tan básico, te abre los ojos. Claro. Porque la gente tiene miedo a la deuda. Pero cuando te inviertes y hay una rentabilidad, es mejor endeudarte con los pies en la tierra, haciendo un plan estratégico y un plan de negocios donde ves Claro. que con lo que vas a alquilar se va a pagar la deuda. Claro. Y te va a quedar un poquito incluso de ganancia. Igual te quedan 1.500 que va pagando la deuda y 500 Claro. de beneficio, que era lo que, Claro. si lo hubieras hecho a tocateja, estarías ganando. Claro. Más aspectos interesantes. Y esta es mis apuntes básicos de finanzas por si a alguien le ayuda, que es como todo lo que sé en un minuto. Un pack. ¿Qué pasa cuando tú tienes una casa, un bien raíz? Ese bien raíz, a lo largo del tiempo, se va a ir apreciando. O sea, la casa que compraban nuestros padres igual les costó 15.000 euros, o en aquel momento 80.000 pesetas. Y ahora esa misma casa cuesta 200.000 euros. Claro. A lo largo del tiempo, por la inflación, por el cambio del precio del dinero, tu casa física va a seguir creciendo en valor, ¿vale? Eso juega a tu favor. Por otro lado, precisamente por la pérdida de valor del dinero, tu deuda, que al principio va a ser de 400.000, Claro. pero en 20 años esos 400.000 van a costar mucho menos. Claro. Porque la has ido, por un lado, quitando, amortizando, pero por otro lado, porque Es que ese vale dinero menos. ya vale menos. Intrínsecamente. Sí. Entonces, son dos ejes Sí, que los pues, dos juegan a tu favor. claro. Y hay un tercero. Cuando tú alquilas esa casa, el alquiler también va a ir creciendo. Claro. Los alquileres de hace 20 años no son los mismos que ahora.
Con lo cual es Nos otro gustaría a factor nosotros en Madrid que los alquileres fuesen los de que aquí Aceitay. como está, que crea retos también Claro. a nivel social, pero bueno, ya esos son retos macro, Sí, ¿no? sí, claro. A nivel social, ¿no? Claro. Que hay muchos más ingredientes que participan Sin de duda, eso. sí. Luego hay otra que me decías que no es tan positiva, que es tú, cómo lo mezclas Lo- con tu vida lo gestionas. nómada. ¿Cómo lo gestionas, Porque verdad? tienes propiedad en Estados Unidos. Claro, te llega, no, me falla la lavadora. Tú estás en Bueno, pues Luxemburgo. espérate, que estoy tocando en Es un Luxemburgo. concierto. Esperen un segundo público. Tal. Claro. ¿Qué pasa? No, la Sí. caldera. Así es, pues, bueno, es que lo que decía antes, ¿no? A mí me fascina las personas que hacen tantas cosas porque me inspiran, porque somos poliédricos, porque Sí, podemos hacer muchas cosas, porque en el tiempo, en el día hay tiempo para hacer muchas cosas. Claro. Y al final el éxito es una actitud de vida y la excelencia también. Ujú. Y si hay una expresión en inglés que es how you do anything is how you do everything. Ajá. Cómo haces una cosa es cómo haces todo. Claro. Y si te acercas, o yo me acerco a la música con esa excelencia, me acerco a los bienes inmuebles con esa excelencia y me acerco a mis inquilinos con esa excelencia también. Y como me gustaría que me trataran ellos. Claro. Entonces, sí, estoy pendiente al teléfono. Ayer por la tarde, por ejemplo, a las 11 de la noche, porque además es en Miami, donde tengo algunas de las propiedades. Y es como a las 11 de la noche, por ahí son las 5 de la tarde, oye, que la luz de la habitación de mi niña ha dejado de funcionar. Espérate que voy a cambiarla. Claro, entonces, pues llamar al electricista, oye, a ver si puedes ir urgentemente, que ha pasado esto. Claro. Y eso, pues, es el día a día también. Claro. Es la responsabilidad que uno asume, ¿no? Claro. Al final, es tan bello el crear sueños, y los sueños exigen pasión y exigen esfuerzo también. Claro. Y es disfrutar de los esfuerzos. Y cuando disfrutas del esfuerzo, es tuyo. Es un esfuerzo tuyo que te sale de ti. Y estás como honrándote todo lo que tú puedes dar. Claro. Y yo, si puedo llegar aquí, no me conformo aquí. Y es en el deporte, en la música, en los bienes inmuebles, en el dinero, en todo. Y es una ambición de honrarme a mí mismo. Claro. Es una ambición desmedida, podría decir, Sí. de honrarme, de decir, si puedo subir esta montaña, ¿por qué me estoy conformando Claro. por ir por aquí? Claro. Si quiero disfrutar esto también, pero siempre dar lo mejor de mí Claro. y en la excelencia. Y bueno, pues para mí es como ese jardín, ¿no? El sembrar, regar, y ahí tengo un vergel, que tengo el de la música, tengo el de los bienes Claro. raíces, y bueno, pues, y más sueños, ¿no? Porque Claro. al final se me ocurren muchas ideas, todos tenemos tantas ideas. Sí. Tantas ideas. Si fuese por ideas, claro. O sea, este podcast Claro. nace también de un sueño, Sí, sí, de sí. una idea, de un deseo que lo expresas con palabras y al final lo haces, ¿no? Claro. Y yo me acuerdo de un libro que me encontré en el Central Park. Yo he vivido muchos años en Nueva York, más de 20 años, y paseaba por allí y de repente algo tan poético como encontrarte un libro solitario que alguien lo había dejado Ajá. en un banco. Y me Claro. acerqué y es como, wow, el título, The History of Magic, Historia de la Magia, de Eliphas Levi, un masón del siglo XIX, monje, alquimista, y como todo esto a mí siempre me ha fascinado, Ujú. empecé a leerlo, eso es una señal. Claro, claro. Llámalo como quieras. Hay que Ese leerlo, libro sí, sí. estaba allí, yo estaba pasando por allí, no había nadie alrededor, alguien lo había dejado. Y leyendo ese libro, muy en una nomenclatura alquimista, donde te metes de forma medio poética, medio onírica, medio qué está diciendo y no sabes lo que dice, pero sigues por el desierto y de repente aparece un oasis de información, Ajá. pues así pasó, ¿no? Y de repente me venía información. Y me vino algo muy bello. Bueno, muchas cosas me vinieron, pero eso lo haremos en otro podcast. Donde somos seres creativos y me vino esta proclamación: soy luz en mi mente para crear mis sueños desde la luz, soy claridad en mis palabras para expresarlo y escribirlo. Cuando expresas y escribes un sueño, ya lo estás trayendo a una realidad. Claro. De la virtual, que es la imaginación, a lo real. 2 dimensiones. Soy pasión en mi corazón. Porque la pasión es la que mueve el mundo. Se generan sinergias.
Soy equilibrio en mis emociones, porque las emociones son traicioneras, ¿no? Puedes cambiar de la dicha a la tristeza en un segundo, entonces ser consciente. Y soy verdad en mis acciones. Para mí esa es la receta de la creación de los sueños, de las realidades. Soy luz en mi mente, soy claridad en mis palabras, soy pasión en mi corazón, soy equilibrio en mis emociones, soy verdad en mis acciones. Y así es como he creado todos mis sueños. Todos mis sueños han estado escritos en un papel. Tocar en estadios estuvo escrito. ¿Cuáles son las probabilidades que un músico guitarrista clásico de Logroño termine tocando en estadios? 0,000000001. El tocar con la Orquesta Filarmónica de Berlín, que hacía 40 años que no había un guitarrista. Joder. Él había sido Narciso Yepes en la Filarmonía, cuando tocó por última vez. El haber tocado con Yo-Yo Ma, el que John Williams, el compositor de bandas sonoras, de todas las bandas sonoras que conocemos, así más famosas, amigo de Spielberg, me haya compuesto 2 obras para guitarra. Joder. Todo esto estuvo escrito. Joder. Y aquí, creedlo, no creedlo, podéis identificaros más con esto que estoy diciendo o menos. Pero yo soy una expresión de un sueño. Y yo soy un ejemplo de que los sueños existen. Con esfuerzo, mucho. Claro. Con pasión, también. Con compromiso, con determinación, con creer en ti mismo, con levantarte cuando te caes. Todo eso, claro, ahí han estado. Los sueños existen y para mí hay 2 tipos de personas. Los que creen en los sueños y los que no. Y luego dentro de los que creen en los sueños hay también 2 tipos de personas. Los que los hacen realidad, claro, y los que se quedan en un sueño. Claro. Así que a todos los que nos escuchen, creo que es de lo más bonito que puedo compartir hoy. Una invitación. Y una invitación a creer en los sueños, pero en cualquier estadio que estés en tu vida, en cualquier profesión, en cualquier lugar que estés, ten el coraje de ir a por tu sueño. Pues yo creo que podemos dar la gran pregunta final. A la gran pregunta. Aquí hay una gran pregunta final. Wow, qué miedo. Siempre. No, y luego, cuidado, porque no es por nada, pero esta pregunta está generando... Sí, yo creo que es de lo mejor que se ha hecho en los podcasts españoles últimamente. La pregunta es, ¿qué pregunta que nunca te hayan hecho te gustaría responder? Que te hicieran y responder. Wow. Aquí sí que es una gran pregunta. Ya la preguntaste y sí, ya la respondiste. ¿Sí? El silencio. ¿Cuál era? Yo, es una muy buena respuesta. Joder, efectivamente. Me lo habéis preguntado y ya la he respondido. Bonito. Me ha gustado mucho este episodio. La verdad que a mí también. Hemos tratado de forma natural cosas súper bonitas y yo también soy muy sensible a las personas que tengo enfrente. Y hay entrevistas o situaciones así de comunicación que no fluye, como en los conciertos también, ¿no? Que de repente hay... Y está bien, o sea, uno lo hace y todo perfecto, ¿no? Pero hay otros y está que fluye, ¿no? Y que de repente se crean momentos chulos y mágicos y que claro, ha sido una de ellas. Esa es una de las razones también por la que nos gusta hacer esa pregunta, porque al final la gente, los perfiles que traemos, que entiendo que están acostumbrados muchas veces a dar entrevistas, a estar en medios de comunicación y demás, al final yo lo pensaba y digo, claro, es que es repetitivo esto, ¿no? O sea, tú buscas Pablo Sáenz Villegas y entras artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 4 y son, o sea, son las mismas preguntas todo el rato, claro, que al final yo también las repito porque son las interesantes, ¿no? Dado el expertise y las experiencias y demás. Claro. Pero luego también una oportunidad de que la gente se exprese libremente, ¿no? Así es. Pues Pablo, lo hemos disfrutado un montón, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un gran honor tenerte aquí. Yo también. Yo creo que ha sido uno de los mejores episodios, si no el mejor que hemos hecho. Sí, o sea, es que
Me ha gustado Muchísimas muchísimo. gracias a vosotros, Álvaro y Arturo, y nada, para mí también ha sido una inspiración porque es un recuerdo, ¿no? de mi propósito y darme la oportunidad para recordármelo y para compartirlo también Sí, ¿no? y llegar a esos rincones insospechados, ¿no? A través de las ondas que manejamos la misma materia prima que es eso, las Efectivamente. vibraciones. Pues muchísimas gracias. Aprovechamos para hacer, ya que no lo hemos hecho, para equipararnos con la resistencia, el Festival de La Rioja, ¿no? Que no hemos hablado de él. Así es verdad, gracias. Claro La que Rioja sí, Festival. mira, La Rioja Festival. La Rioja Festival es un proyecto de turismo cultural. Hacemos 11 conciertos de realmente artistas de renombre internacional como Midori, como Lugansky, Cuarteto Casals. Viene la Orquesta Hada Sinfónica, tenemos al compositor en residencia Francisco Coy. En fin, traemos a la excelencia de la música clásica, pero no solamente es música, es patrimonio, es Camino Santiago, es gastronomía, es vino, es naturaleza. Entonces creamos 11 conciertos y 24 experiencias. Joder. Entonces es un planazo para venir con familias, para venir con amigos, venir a La Rioja, visitarnos, pasar un fin de semana. ¿Qué fecha, Es del 16 al 25 de mayo. Los conciertos sobre todo se concentran en el viernes, sábado y domingo, de los 2 fines de semana. Y bueno, pues es una oportunidad para que la gente venga a visitarnos, descubra La Rioja a través de la mejor música y además se lo pase bien, conozca nuevos amigos, porque creamos todos estos puntos de encuentro con catas de vino, con tapas, hasta tenemos una experiencia de subir al globo y ver todo el paisaje de La Rioja. Y como digo, todo eso con la mejor música, ¿no? Y vamos por toda la geografía, no solamente en Logroño, sino en Logroño de hecho hay dos conciertos de los 11, el resto son en lugares de patrimonio. Hacemos una recreación del Camino Santiago donde la gente va caminando por el valle de la Lengua, que es un valle, el Valle Real de la Lengua, es un valle precioso para llegar a San Millán de la Cogolla, Patrimonio de la Humanidad por el primer documento escrito en castellano. Y allí hacemos un concierto, luego hay unas tapas, una degustación de vinos, unos bailes regionales y luego devolvemos a las personas en autobús al punto A donde empezamos la caminata, ¿no? Entonces, en fin, es un proyecto también ambicioso, basado en la excelencia, en acercar la música clásica a todo el mundo, porque la música clásica es patrimonio de todos, y hacerlo de una manera cercana, lúdica, atractiva y bueno, y también con un aspecto social muy importante, porque tenemos el retorno de ir a colegios y hacer toda una parte de educación y social y didáctica a través de la música. Entonces, bueno, pues ese también es otro de los proyectos que también me tiene muy ocupado. Entonces, sí, dando lo mejor de mí en cada aspecto de mi vida. Pues está todo el mundo invitado no están invitados, o sea, que están invitados a ir, ¿no? O sea. Bueno, pero esa es la otra cuestión. Las entradas se pueden encontrar en la venta en la página web, lariojafestival.es, y son entradas muy asequibles. Claro. De hecho, el bono para todos los conciertos, hay conciertos que son gratuitos, de hecho, pero el bono para, creo que son los 7-8 conciertos, es por 90 euros. Joder, y sí, solamente escuchar a Lugansky, a Midori en el Auditorio Nacional ya te cuesta 100 y pico. Entonces, nosotros creemos en que la cultura le pertenece a la gente y crear accesibilidad a ella, y por eso hacemos estos precios también muy asequibles. Y bueno, pues que no sea un impedimento, ¿no? el acceder a los conciertos, la parte de las entradas. Así que bueno, hacemos todas las facilidades, visitadnos, lo vais a disfrutar mucho, La Rioja Festival, y allí voy a estar yo, o sea que si venís a través de haber escuchado este podcast, venís, me saludáis, nos hacemos una foto y me recordáis que me conocisteis en la impostura. Pues muchísimas gracias, Pablo, de verdad. Lo hemos disfrutado muchísimo. Sí, ha salido un episodio muy chulo. A todos vosotros y a todos los que nos escuchan. De la risa al llanto, ¿no? Así es, como la vida misma. Exactamente. Sí. Pues muchísimas gracias por haber visto este episodio, al público, nos despedimos. Sí, invitamos a que si les gustó, pues, suscriban, den like, sigan a Pablo y vayan al festival. Es que está todo. Ya está todo. Muchísimas gracias, nos vemos en futuros episodios.